Y vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pueden sentarse. El pastor Pablo oró, y yo entiendo que es posible que el culto se esté pasando un poquito de su horario. Yo quisiera predicar lo que voy a hacer en 30 minutos, pero ojalá que el Señor me dé la gracia, la sabiduría para hacerlo en 30 minutos. Pero de todos modos yo quiero que el Señor abra sus oídos para que ustedes puedan ser bendecidos, o todos nosotros podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Un andar transformado es el tema que quiero traer en esta mañana. Alguien me decía hace algún tiempo, el caso es que los bautistas casi siempre predican de la doctrina de Pablo solamente. Y yo le decía, no, el caso es que no es la doctrina de Pablo, es la doctrina bíblica. Pero Pablo escribió la tercera parte de los libros del Nuevo Testamento. Y en pelota el que batea de 10-3 le pagan muchos millones de dólares. Que batea de 3-1 batea para 3.33. O sea que Pablo en el Nuevo Testamento bateó para 3.33. Él escribió de 39.13. De modo que si vamos a hablar del Nuevo Testamento, es casi imposible hablar de no mencionar los escritos de Pablo. Pero Pablo no escribió de sí mismo, escribió de lo que el Señor le reveló. Y hablando de Pablo, entiendo que los hermanos, las personas que le pusieron el nombre al pastor, quisieron conjugar dos apostolados, el de Pablo y el de Pedro en su nombre. No se conformaron con uno, le pusieron dos. Le pusieron Pedro, Pablo, para que si acaso hay algún problema entre los judíos o los gentiles, él diga, no hay problema, yo lo tengo a los dos. La carta de los Efesios es una carta brillante, teológicamente a mí me apasiona. A mí me apasiona leer los escritos de Pablo, pero no solamente lo de Pablo, también lo de Pedro, también los de Juan, y la historia de Cristo y la historia de los hechos. Pero cuando nosotros vamos a Efesios, la verdad es que Efesios es un libro muy especial en el sentido doctrinal. En Efesios nosotros encontramos la doctrina de la elección incondicional, que no es nada más y nada menos que Dios nos escogió en Cristo cuando no existían estrellas, cuando no existían los planetas, cuando no existía el mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Si somos cristianos porque Dios nos escogió. Pero a eso que Dios escogió, según Efesios, también Él llamó con llamamiento santo en un tiempo de la historia. En el caso mío, en enero del año 1991, a algunos de ustedes un poquito más temprano y a otros un poquito más tarde, y a los que están aquí en esta mañana, ojalá
que sea hoy que quiera llamarle y traerle a Jesucristo. Pero a eso que Dios escogió en Cristo, a eso que Dios llamó con llamamiento santo, a eso también Él selló con su Espíritu como una garantía de vida eterna. Pero no solamente nos selló, sino que también nos hizo sentar en el cielo. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. Y Pablo dice en Efesios que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Físicamente nosotros estamos aquí en una comunidad del municipio de Bonao, sentados en una iglesia, pero espiritualmente nosotros estamos sentados en el cielo con Cristo. Y Satanás puede llegar aquí y tocar nuestro cuerpo y enfermarnos y puede hacer algunas cosas, pero en el cielo Él no puede entrar y arrebatarnos de la mano de Cristo, porque ya Él nos hizo sentar allá. Efesios habla de toda esta doctrina. Pero a partir del capítulo 4, Efesios nos dice cómo deben andar aquellos que han sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, que han sido sellados con su Espíritu, que tienen el Espíritu Santo como garantía de vida eterna, que están sentados en el cielo con Cristo. A partir del capítulo 4, Pablo se encarga de decirnos a nosotros cómo debemos andar. Ese Cristo que nos escogió, ese Cristo que nos dio su Espíritu Santo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales, también nos ha transformado. Y debemos vivir como personas que han sido transformados. La palabra transformación es convertir de un estado a otro. Podemos poner algunos ejemplos de transformación que no son suficientes para explicar la transformación que sucede en el creyente. Por ejemplo, nosotros podemos transformar o convertir el agua en hielo, pero sigue siendo agua. Está en un estado sólido, pero sigue siendo agua. La transformación que ocurre en el creyente puede ser ilustrada con la transformación que ocurre en la oruga, en la mariposa. Es un gusano, pero vas a sufrir lo que la ciencia llama una metamorfosis, un cambio de naturaleza. Ya deja de ser gusano, deja de arrastrarse y se convierte en una mariposa que vuela por las flores y que jamás va a volver a ser gusano. Una vez que nosotros venimos a Cristo, escuchamos su llamado, el Espíritu Santo obra en nosotros una transformación y cambia nuestra naturaleza, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra conducta. No es una mejoría, no es un lavado de cerebro que nos hace, es un cambio de mente, es un cambio en las inclinaciones del corazón, y por eso la Biblia dice que somos una nueva criatura. Una nueva criatura. O sea, ya hemos sido cambiados. No solamente ha sido cambiado nuestro estatus de ciudadanía, que ya somos ciudadanos del reino de los cielos, también nuestra vida, nuestra naturaleza ha sido cambiada para que en este mundo podamos obedecer al Señor. Y evidentemente que el capítulo 4 de Efesios, Pablo habla de el andar cristiano. Él comienza este capítulo 4 exhortando a los hermanos, entre otras cosas, la unidad, pero comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que andéis como es digno de vuestra vocación. O sea, Pablo dice, anden como es digno. Capítulo 4, versículo 1. Y lo que hablar de dignidad aquí es hablar de una dignidad que esté en armonía con la posición que ocupamos en Cristo. O sea, si yo he sido llamado, si yo he sido salvado, si yo he recibido el Espíritu Santo como sello, si yo he sido sentado en los lugares celestiales en Cristo, si yo he recibido tanta gracia, al mismo tiempo yo debo andar, yo debo vivir de acuerdo a ese llamamiento, a esa gracia que yo he recibido, a esa posición que tengo en Cristo. Pablo dice, anden dignamente.
Pero en el capítulo 4, versículo 17, donde leímos, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Por un lado, Pablo andar dignamente, y por otro lado, Pablo toma un ejemplo negativo y dice: no anden como los gentiles. No anden como los gentiles. Hay un mandato a no andar, a no vivir como los demás gentiles, como el mundo. Cuando aquí la palabra gentiles está no necesariamente para hacer diferencia entre judíos y gentiles propiamente dicho, sino para hacer diferencia entre cristiano y no cristiano, entre personas que han nacido de nuevo y personas que no han nacido de nuevo, entre personas que han abandonado el paganismo, la idolatría, y han abrazado a Cristo y han hecho de Cristo su Señor, su Dios, y entre personas que adoran ídolos, que están en el mundo haciendo todo lo que su mente y su corazón le dice que hagan, desobedeciendo a la palabra del Señor. A eso es que Pablo le llama gentiles. Los gentiles, un pueblo pagano, un pueblo apartado de Dios, un pueblo dedicado al paganismo y a desobedecer la palabra del Señor. Y Pablo le dice a los creyentes de Éfeso: ustedes han sido transformados, y si han sido transformados, entonces ya no deben andar como los demás gentiles. ¿Van conmigo, verdad que sí? Si usted ha sido llamado por Dios, si usted ha sido escogido en Cristo, si usted ha sido llamado y le ha dado el Espíritu Santo, entonces usted ha sido transformado, entonces ya usted no puede ni debe andar como los demás que no han sido llamados, que no han sido transformados. Una vez que una oruga se convierte en mariposa, ya no debe andar como gusano. Una vez que esta oruga sufre una metamorfosis, en vez de arrastrarse, vuela. Una vez que nosotros hemos sido transformados, cambiados por la gracia y el poder del Espíritu Santo, se espera que nosotros vivamos como personas transformadas, que vivamos a la luz de la palabra y vivamos a la luz de la nueva naturaleza que hemos recibido. Eso se espera de cada creyente. Los cristianos de Éfeso estaban rodeados de mundanalidad, de paganismo, de inmundicia. En Éfeso estaba el templo a la diosa Diana. En el patio del templo se alojaban ladrones, salteadores. En el templo había prostitución de sacerdotisa, que se entendía que tener una relación sexual con ella lo conectaba con las diosas Diana, con los dioses. Pero también había prostitución de eunuco, gay. Esto daba lugar a toda clase de males, a toda clase de inmundicia. Heráclito, un filósofo del siglo V a.C., se refirió a Éfeso como la oscuridad de la vileza, donde la moral es más baja que la de los animales. Los ciudadanos de allí, decía él, solo son aptos para morir ahogados. La iglesia en Éfeso entonces era como una pequeña isla en medio de un mar de desenfreno. Eso en el siglo I, cuando Pablo escribe. Pero hoy, en el siglo XXI, si nosotros miramos la iglesia, ¿no parece la iglesia una isla en medio de un mar de desenfreno? ¿No parece que aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido escogidos por Dios, parece como si fuéramos extraterrestres, que estamos en un mundo del cual nosotros hemos decidido vivir a la espalda, y todo el que está a nuestro alrededor tiene un estilo de vida desenfrenado? Cuando usted mira a su alrededor ve mucha hechicería, cuando usted mira a su alrededor ve mucha idolatría, mucha prostitución. La gente vive desenfrenada y a ellos les parece extraño que hombres y mujeres hayan tomado la decisión de dejar de vivir desenfrenado. A ellos les parece extraño que nosotros tengamos el freno del Espíritu Santo. Ellos pueden vivir sin freno, pero nosotros, Dios nos ha dado el freno del Espíritu Santo. Pensar, hermano, en lo que es el cristianismo, pensar en lo que es la vida cristiana, es vernos nosotros como una isla en medio de un mar de desenfreno, en medio de un mundo lleno de desenfreno.
Y debemos entender que no podemos llevar a cabo la obra de Dios si seguimos viviendo en nuestro pecado. Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada del pecado. El hecho que tenemos una nueva naturaleza, debemos vivir conforme a ella. Para los inconversos, es extraño que un hombre tenga una sola mujer. Es extraño que una muchacha se guarde pura. Es extraño que una mujer vista honestamente. Es extraño que no seamos corruptos ni chismosos. ¿Es así? Ellos quieren que nosotros seamos, ellos esperan que nosotros seamos como ellos. Y dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos ultrajan porque nosotros no andamos como ellos. Y si no andamos como ellos, es gracias a que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. No es ni siquiera porque nosotros somos personas que hemos sido bien educados. Si no andamos con ellos en el mismo mar de desenfreno, si no somos idólatras, si no somos hechiceros, si no somos corruptos, si no andamos en perversidad, es porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha llamado. Debemos vivir conforme a ella. Aunque el mundo, aunque todos quieran vivir, aleluya, conforme a su propio deseo, nosotros vivimos conforme al principio del Espíritu Santo. Pero yo quiero llegar a la parte final de este tema, porque si bien hablamos de una transformación, este tema describe lo que es el andar del viejo hombre. A partir del versículo 17, los versículos que leímos, Pablo habla de cómo anda este hombre sin Cristo. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no anden como los otros gentiles. Y dice Pablo, ¿y cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que andan en la vanidad de su mente. La persona actúa como piensa. Los incrédulos y los cristianos piensan diferente y por tanto actúan diferente. En los asuntos espirituales, un incrédulo no puede pensar correctamente porque su mente está entenebrecida, porque su mente ha sido cegada. Y la pecaminosidad del ser humano fluye a partir de su mente. Por tanto, la transformación debe empezar en la mente. El Espíritu Santo convence de pecado y cambia la mente, cambia la manera de pensar. Y es cuando cambiamos nuestra manera de pensar que entonces podemos cambiar nuestra manera de vivir. Y en esto quiero ser claro. Yo creo que los bautistas tienen más razones que nosotros los pentecostales. Porque nosotros los pentecostales apuntamos mucho a las emociones. Si hubiera sido en la iglesia que yo pastoreo, este mismo mensaje predicado así, la gente estuviera aplaudiendo. Pero ustedes apuntan más a la mente. Si la mente puede ser cambiada, entonces la manera de vivir de la persona, la manera de actuar va a cambiar, porque nosotros actuamos como pensamos. Y la Biblia dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Y cómo se va a renovar la mente sin información bíblica? No hay manera de renovar la mente sin la información de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una información de un periódico, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y una vez que entra en nuestra mente puede generar fe, puede generar transformación en el corazón. Y es por ello que predicamos la palabra de Dios, no confiando ni siquiera en nuestro buen arreglo ni en nuestro argumento, no confiando en nuestra buena dicción. Predicamos la palabra de Dios confiando en el poder
poder que ella tiene para cambiar los corazones, pero la gente tiene que escuchar la palabra tiene que venir a la mente, y una vez que viene a la mente, entonces la cambia. Los gentiles andan en la vanidad de su mente, nosotros entonces debemos apuntar a su mente para que la palabra de Dios pueda transformarlo. Dice Pablo, ignorante de la verdad. Hay dos maneras de ignorar. Ignoramos una cosa porque no la conocemos. Yo soy un ignorante de los aviones, yo no sé nada de ellos. Yo no lo conozco. Pero ignoramos una cosa porque no nos importa. Y este es el sentido el que Pablo le da a ignorante de la verdad. Dice, ajeno de la vida de Dios. No le importa a Dios. No es que ellos no tengan ningún conocimiento de Dios. Porque cuando miran al cielo, ven la gloria de Dios. Cuando miran el mar, cuando miran la montaña, saben que hay un creador. Cuando se detienen a pensar en su corazón, en su conciencia le dice que hay un Dios. Ignoran voluntariamente a Dios porque no le importa a Dios. Esa es la descripción que Pablo hace del inconverso. Ellos ignoran a Dios, no le importa, tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es un participio perfecto, lo cual indica una condición continua de oscuridad. Están continuamente en oscuridad espiritual porque ellos han decidido ignorar a Dios, porque ellos han decidido darle la espalda a Dios, porque ellos no le importa a Dios, porque ellos no quieren que Dios se meta con su vida, porque ellos no quieren que Dios le esté dictando mandamientos, aborrecen a Dios en su corazón porque Dios no le importa. No son ignorantes porque no tengan ninguna información, sino porque Dios no le importa su ley, no le importa su mandamiento. Por tanto, ellos no le importa buscar una relación con Dios. No son ignorantes porque no tengan facultades. ¿Cuántos científicos, cuántas personas de ciencia son inconversos? Y muchas veces mientras más estudian, hay gente que el estudio se le llena de orgullo, entonces dice que no hay Dios, que es imposible que existan los milagros, que es imposible que el mar rojo haya sido abierto. Es imposible, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y entonces se creen tan grandes que no pueden confiar, no pueden creer en el Dios de la creación. Ellos tienen facultades, ellos tienen un cerebro, ellos son inteligentes. Ahora en los asuntos espirituales son ignorantes. Y son ignorantes porque no le importa a Dios. Son ignorantes porque ellos no aman a Dios, porque ellos aborrecen a Dios, porque ellos han endurecido el corazón. Y dice Pablo, dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Ellos pueden hablar de Dios, ellos pueden mencionar a Jesucristo, la Virgen María, pero en su corazón no hay Dios. Ellos no quieren que Dios gobierne su gusto, ellos no quieren que Dios gobierne su voluntad, ellos no quieren que Dios gobierne sus decisiones, ellos no quieren que Dios se meta con ellos y por tanto no lo buscan y no quieren tener una relación con el Dios de la vida. Son ignorantes porque ellos voluntariamente ignoran la verdad de Dios. Pero no solamente dice Pablo que son ignorantes, son insensibles en los sentimientos acerca de Dios. Cualquier otra cosa los hace reír, los hace danzar, los hace llorar, los hace alegrarse. Cualquier otra cosa los hace reaccionar. Pero cuando se le habla de Dios, en este sentido son insensibles. Y ese pensamiento de insensibilidad es un pensamiento estoico. No llorar, no entristecerse, no tener sentimiento. Se dice que había un muchacho que se robó un zorrito y lo sorprendieron y él escondió el zorrito dentro de su traje y el zorrito comenzó a aruñarlo hasta que le llegó a las entrañas, pero él por no demostrar que tenía sentimiento de dolor y por no demostrar la vergüenza de que se había robado el zorrito, permitió que el zorrito lo traspasara y lo matara. Estuvo dispuesto a morir antes que admitir que era un ladrón.
Y hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa antes de admitir que Dios está tratando con ellos, que Dios es bueno, que Dios es santo y que ellos deben rendir su vida a Cristo. Y usted lo ve que ellos quieren evitar cualquier cosa antes de admitir que Dios es el dueño de la vida y que Dios es el que debe llamarlo y que debe a quien ellos deben rendirle cuenta. Pero Pablo no solamente dice que ellos son insensibles, dice que son depravados en su mente. La sociedad de hoy ha de ser la más depravada. En aquel tiempo había depravación, yo supongo que hoy más. Estamos frente a una sociedad que ha perdido toda vergüenza, toda clase de freno. Hace algunos días, algunos meses, un hombre mató a sus 2 hijos y luego se mató él. Eso es no tener freno, ¿verdad que sí? Eso es ser insensible. Hace algunas semanas, en la zona oriental de la capital, un hombre llegó a su casa y le entró a tiro a su familia y mató a unas 4 o 5 personas. Y luego dijo, yo no sé lo que se me metió. Pero usted ve que el pecado se comete y la gente como que parece no sentir nada de vergüenza, no parece sentir nada que lo contriña, nada. Tenemos pornografía al granel. No hay que tener una película pornográfica ni un canal pornográfico. La pornografía está en los anuncios de televisión. Hay un anuncio de un insecticida que se llama jabalí. ¿Y cómo lo anuncian? Una muchacha semidesnuda con una bomba y le dicen, ¿y cómo se mata el gusano? Usted, no sé si ustedes lo tienen en la mente, ¿alguno de ustedes lo ha visto? ¿Usted ha visto alguna mujer en la agricultura regando insecticida? ¿Usted ha visto una mujer matando hierba en una finca de arroz? Nunca usted ha visto eso, no. Pero la gente sabe que hay una mente morbosa en nosotros y que la manera de hacer vender el producto es ponernos una muchacha desnuda, para que nosotros entonces le pongamos asunto no al producto, sino a ella. Pornografía por donde quiera. Una muchacha, no sé si es el agua de Asani, que tiene una muchacha desnuda bebiéndose una botellita de agua. No hay que desnudarse para beber agua, ¿verdad que no? Nosotros bebemos agua aquí. Pero esa es la mente depravada de la gente y nosotros estamos comprando y consumiendo todas estas cosas sin darnos cuenta. La pornografía, la prostitución, la homosexualidad, ya nosotros es como para que nosotros la veamos de manera normal. Estamos frente a una sociedad depravada que ha perdido toda vergüenza, ha perdido toda vergüenza y todo sentimiento de culpa. El aborto, el satanismo, cuántas cosas se practican en nuestro tiempo y nosotros a veces quedamos impotentes, que no podemos hacer nada. Porque estamos frente a una sociedad con su mente depravada. Tenemos que soportar a un señor, yo no sé si es señor o señora, que nos mandaron aquí como embajador de los Estados Unidos y él llega con su esposo a los lugares. Uno tiene que soportar eso. Y hay que respetarlo. Y ese señor hay que guardarle un gran respeto. Y nadie puede ir a la televisión. Nelson Javier lo castigaron porque habló de esto en público. La gente quiso comerse al cardenal, a Nicolás de Jesús, porque él habló de esto en público. Y nosotros los evangélicos muchas veces no tenemos fuerza para hablar de esto, porque es como si estuviéramos arrinconados. Amados hermanos, es una sociedad depravada, porque la mente humana, nosotros no sabemos el límite hasta donde puede llegar a depravarse. La gente está hablando del potencial humano, pero usted sabe para qué sirve el potencial humano: para pecar, para depravarse. No sabemos hasta dónde puede llegar una mente depravada, cometiendo con avidez toda clase
clase de pecado porque han perdido la vergüenza, han perdido la insensibilidad. Pero debemos dar gracias a Dios que de ese mundo el Señor nos sacó, nos transformó a nosotros, nos ha dado una nueva mente, un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que vivamos con una vida transformada en medio de este mar de desenfreno. Y quiero concluir haciendo algunas aplicaciones finales. Viendo toda esta realidad, nos preguntamos qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, debemos recordar que nosotros somos nueva criatura. Dios nos ha transformado. Como la mariposa que era una oruga, Dios nos ha dado alas para volar en medio de esta situación. Y el volar es un sentido espiritual, volar por encima de todo este mar de pecado. Debemos recordar entonces que no debemos andar como los gentiles. Así como la mariposa ya no debe andar como un gusano. Las mujeres le tienen miedo a los gusanos. ¿Cuántos están aquí que le tienen miedo a los gusanos? Pero a la mariposa no le tienen miedo. Porque la mariposa es diferente. Así como la mariposa ya no debe andar como un gusano, así nosotros los cristianos no debemos andar como los gentiles. Y es posible que tú digas, si la mayoría anda por ahí. En 100 personas que yo veo, 99 andan por ahí. ¿Por qué yo solo tengo que andar por este camino? ¿Sabe por qué? Porque tú has sido transformado por la gracia de Jesucristo. Debemos recordar que aunque la principal característica de esta sociedad es la vanidad, es la ignorancia, la dureza y el desenfreno, el pueblo de Dios tiene el freno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ellos no tienen freno. Ellos son un camión sin freno en la loma de Constanza. Pero a nosotros Dios nos ha dado dominio propio. Nosotros tenemos el freno de la palabra. Nosotros tenemos el freno del Espíritu Santo. Y hay un himno que dice, si se apartan otro de la senda, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno a ti la contienda, sigue a Cristo. Aunque muchos se aparten y muchos nos ultrajen, y aunque todos anden sin freno, y aunque muchas iglesias han dejado de ser iglesia para convertirse en el centro de mundanalidad, nosotros debemos permanecer siendo una iglesia santa porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un nombre y apellido. Él es santo y Él está en nosotros para santificarnos y para que nosotros vivamos de acuerdo al carácter de Cristo, porque Él nos ha llamado, nos ha escogido en Cristo para que nosotros vivamos diferente y ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, finalmente, tú, amigo, debes recordar y debes saber que no debes seguir viviendo así. Que si sigues viviendo ignorando a Dios, ignorando el juicio de Dios, ignorando la verdad de Dios, ignorando la gracia de Dios, ignorando el llamado de Dios, si sigue endureciendo tu corazón a Dios y si te hace cada vez más duro y no viene a Jesucristo y no entrega tu alma a Jesucristo, vivirá para siempre en el infierno. Pero en esta mañana nosotros queremos decirte que Jesucristo puede en esta mañana darte vida eterna. Si decides poner tu fe en Jesucristo, tú puedes ser transformado y vivir para Dios en medio de esta sociedad que cada vez es más corrompida. Que el Señor nos bendiga.